Precisamente de este tema, saludo en la línea telefónica, le agradezco el tomarnos la llamada al líder estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz, a Jesús Velázquez Flores. Jesús, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Luis, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, ¿está en riesgo o no está en riesgo esto de los 25 municipios que supuestamente, dice la Unidad Técnica de Fiscalización, habrían rebasado pues los montos de erogación que tienen permitidos para la campaña? ¿Sí se puso en riesgo esto? No, Luis, fíjate que es un tema que hay que puntualizar. Sí. Y yo creo que los actores políticos debemos de ser muy prudentes al momento de decir cosas que no están fundamentadas, sí, para no generar ahora sí que mala información hacia la ciudadanía, ¿no? Sí. Hay que puntualizar que para que se aplique la nulidad en una elección por rebase de topes de campaña hay que tener dos supuestos. Sí. Esos dos supuestos incluyen obviamente, primero que nada, el rebase de topes de campaña arriba de un 5% de lo que te marca como tope. Sí. Y el otro supuesto es que la diferencia entre primero y segundo lugar en la elección haya sido menor al 5%. Sí. Entonces, esos dos supuestos se tienen que dar para empezar, para que se dé una nulidad de una elección por el tema de rebase de topes de campaña. Si no, lo que procede es meramente una sanción, sí, una amonestación, una sanción económica. Eso es lo que procede legalmente. ¿Quién cubre en caso de que fuera una sanción de carácter económico? ¿Quién eroga esto? ¿El candidato que sale señalado o es el partido? Bueno, es que ahí hay varios supuestos que también se tienen que definir. Podría ser una sanción directamente al candidato si fue una cuestión de alguna falta de documentación que no hayan entregado a tiempo, sí, o bien podría ser el partido político, dependiendo cómo se haya manejado al final el tema de la fiscalización. Entonces yo creo que sí hay que ser muy puntuales en eso. Sí. Por otro lado, hay que recordar que esto que tenemos el día de hoy, pues es un proyecto de acuerdo. Sí. El acuerdo todavía no ha sido, valga la redundancia, aprobado, ¿no? Acordado, sí, digámoslo así, por el INE. Sí. Es meramente un proyecto de acuerdo que todavía falta que se discuta. Falta, obviamente, alguna probanza que en su momento tal vez no hayan tomado en consideración por parte de la unidad de fiscalización. O sea, todavía faltan muchas cosas por ver para ya tener un dictamen consolidado debidamente aprobado por la autoridad electoral, ¿no? Entonces, yo hace un rato lo comentaba, esto es como una fiscalización a un ente público, pasa por varias etapas. Lo que hoy nos dice el informe o el proyecto de informe que tenemos, sí, está haciendo alusión a gastos no reportados determinados por auditoría. Sí. ¿Qué puede ser esto? Esto pueden ser muchas cosas, no puede ser desde una factura que emitiste mal y que no te ha sido tomado en consideración, hasta alguna una propia trampa de algunos partidos políticos que así lo hacen, sí, en donde te pintan bardas a ti, sabiendo que eres el candidato que vas a ganar, sí, y te tratan de meter en un problema, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía falta por discutir en este tema y que, bueno, debemos de ser muy prudentes al momento de estar haciendo conjeturas. Todo, sí, esto se debe de manejar conforme a la ley y, bueno, pues conforme a la ley es como se está trabajando en el tema del rebase de topes de gastos de campaña. Es evidente, como bien apuntabas, que esto es es un esbozo de lo que podrían presentar algunos de los consejeros, bueno, en este caso la Unidad Técnica de Fiscalización, como posible reporte, y tendría que ser sometido al Consejo General y votado. En el supuesto, vamos, que el Consejo General votase porque si hubo algún tipo de rebase de campaña, ¿ustedes recurrirán a las instancias jurisdiccionales para acreditar, por ejemplo, esto que nos mencionabas, ¿no? En algunos casos, pues sí podría rebasar el precio o el monto de lo erogado en el gasto de campaña, pero pues hay mucha diferencia entre un candidato ganador y el que perdió, ¿no? Más de un 5%, un 25%. Entonces ahí se rompe este candado. ¿Así trabajarán para sacarlo? Bueno, nosotros tenemos que esperar primero que nada a tener ya el informe consolidado, aprobado. De ahí se derivarán las siguientes acciones. Obviamente hay muchas acciones que hacer. Por ejemplo, nosotros que hemos estado dándole puntual seguimiento a algunos de los temas, sabemos que hay gastos que no han sido aprobados, digámoslo así, por la unidad de fiscalización, o que en su momento no fueron tomados en consideración la comprobación de estos,
y que eso podría hacer parecer un rebase de tope de campaña, cosa que no es así. En la gran mayoría de los casos se trata de información que no ha sido aprobada, digámoslo así, por la Unidad Técnica de Fiscalización. Sí. En otros casos hay, digámoslo así, por ejemplo, hay algunos temas de municipios muy pequeños donde se fiscalizan las bardas y hay bardas pintadas por otros actores que no tienen nada que ver con los partidos y que te las tratan de incluir dentro de tu cuenta, y que eso también podría parecer un rebase de gastos de tope de campaña. Cada uno de los asuntos tiene sus particularidades, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que estar muy puntuales en cada uno de los municipios que se está dando estos temas para poder estar verificando y poder estar diciendo qué es lo que procede en cada uno de ellos, ¿no? Oye, leo en esta nota y en este reporte que da el diario Reforma que también les contabilizan los pagos a los representantes de casilla, que esa parte no está contemplada dentro de la normatividad como un gasto pues de operación que tienen que tener todos los partidos en un proceso electoral, lo mismo que el INE para pues apoyar a quienes son funcionarios de casilla. Bueno, mira, en el caso de los partidos políticos, yo te puedo hablar de lo que sucede en el PRD. Sí. En el PRD no se les da ninguna gratificación. Todos los que participan como parte de la estructura electoral son simpatizantes del partido, simpatizantes del candidato o candidata, y en ese sentido ellos participan de manera gratuita, digámoslo así. Sí. Nosotros no tenemos gastos de ese tipo, pero efectivamente también esos gastos o que se puede originar una estructura electoral también son considerados como parte del prorrateo que se hace a las campañas políticas de cada uno de los candidatos y candidatas, ¿no? Eso también es considerado. Sí. Ahí también, en algunas ocasiones, si tú no acreditas que esto es gratuito, también te lo consideran de antemano, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que se tienen que estar verificando todavía para efectos de poder estar llegando a buen término en este tema, pero no es en ningún caso una elección de Estado, no es en ningún caso que nosotros nos gastamos muchísimo dinero como coalición. Eso no es cierto, no es meramente un asunto administrativo que se estará comprobando y que, bueno, en su momento los tribunales darán la razón a quien la debe de tener, ¿no? Bueno, pues te agradezco como siempre, Jesús Velázquez Flores. Por último, preguntarte, en este momento el órgano público local electoral está haciendo la determinación de cómo se va a hacer el reparto de regidurías en muchos de los casos. Este asunto de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ¿no afectará esta repartición de regidurías? Bueno, mira, no tiene por qué, obviamente, interferir un asunto en el otro. Recordamos que en materia electoral no existe la suspensión, es decir, nosotros en materia electoral tenemos que seguir trabajando como si no pasara nada en otros ámbitos, como sería la fiscalización, ¿no? El OPLE está obligado a hacer su ejercicio de repartición. Si hay alguna modificación o alguna nulidad de alguna elección por X o Y circunstancia, en su momento se tendrán que hacer los reacomodos, pero de todas formas el OPLE tiene que seguir en su trabajo de repartición o asignación de regidurías, ¿no? Muy bien, pues te agradezco, Jesús Velázquez Flores, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, por platicar con el auditorio, aclarar este tema y, bueno, por supuesto, seguimos en comunicación. Un abrazo. Gracias, Luis, un abrazo para ti y un saludo a todo el auditorio. Gracias, 1:50 p.m.